Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Una comunidad que aprende a vivir el plan de Dios para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. En este culto adoramos a Dios, dador de la fe, sin la cual no solamente nadie puede ser salvado, sino que es esencial para vivir. Ven, deleítate con nosotros en el Señor. Bienvenidos. Es tan bueno, grande es su fidelidad. Y cantamos al Señor por esa razón. Ha venido a darnos vida a través de la fe, y por eso también podemos decirle: grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia y una sombra de la tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo lo ves. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo promes. Grande Señor es tu fidelidad.
El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. La Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Padre, reconocemos que somos convenencieros. Te buscamos y nos acercamos a ti cuando las cosas salen de control de nuestras manos. Cuando la aflicción se apodera de nuestro corazón, cuando los pensamientos de temor se apoderan de nuestra mente y nuestro corazón, cuando la duda nos sobrecoge, cuando el miedo nos apresa. Entonces nos acordamos que existes, entonces nos volvemos a ti. No hemos vivido por la fe, hemos vivido por la conveniencia y por el temor, pero no a ti, sino a las personas y a las circunstancias. Y hoy queremos por ello pedirte perdón, confesando que nos hemos apartado de tus caminos, que hemos puesto nuestra confianza en nuestros propios recursos, que hemos lastimado nuestra relación contigo, hemos dañado tu corazón. Y por eso, Padre, hoy con sinceridad te buscamos, como tu palabra lo indica, porque sin fe es imposible agradarte. Así que deseando acercarnos a ti, creyendo que existes, lo hacemos, Señor, buscándote con sinceridad, sabiendo que entonces nos escucharás. Pedimos perdón por nuestros pecados, recordando tu promesa que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y eres justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Así como Cristo llamó a Pedro a venir a las aguas en un acto de fe, también el Señor a ti en esta ocasión te dice: ven. No importa cuáles son las circunstancias, aun cuando parezca un océano en un abismo, ven, camina sobre las aguas, y aquí estoy yo para sostenerte. Vive por la fe. Dios me llama a las aguas de mis pies, pueden fallar. Descansaré en tu poder, pues tuyo
más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. En octubre 31 de 1517, Martín Lutero pegaba en las puertas de la catedral de Wittenberg, en Alemania, sus 95 tesis. 95 ideas que revolucionaron el pensamiento teológico de la Edad Media. 95 propuestas, 95 afirmaciones concluyentes, fundamentadas en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para mostrar grandes y profundas aberraciones, ideas contradictorias a la palabra de Dios que la Iglesia como institución proclamaba, promulgaba y pretendía que toda la gente que estaba bajo el amparo de la Iglesia institucional, abrazara como si fuese la verdad. Así que Martín Lutero, enseñando cátedra desde su pequeño cubículo en Wittenberg, al amparo de estas 95 tesis, comienza un movimiento tratando de mover conciencias referente a lo que había leído justamente en toda la epístola, cuyos solamente 2 versículos hemos leído en esta ocasión, pero que juntamente con otro pequeño libro, por cierto, no bíblico, un pequeño libro de un autor que se llama Tomás de Kempis, le abrieron los ojos a Lutero, a este monje agustino, para suponer que si la Iglesia continuaba en la misma línea, sosteniendo esas ideas aberrantes contrarias a lo que la palabra del Señor enseña sobre varias verdades, 95 ideas le vinieron a la mente, entonces fue necesario en la historia ver un parteaguas. Y a partir de entonces este movimiento que ese monje agustino comienza en Alemania
viene ese quiebre de lo que se conoce como la Reforma Protestante, y a partir de la cual emergen las iglesias de la Reforma. Las luteranas, obviamente, siguiendo las ideas de Lutero, pero pronto van a haber otros, como Zwinglio, como Calvino y otros más, que van a tratar de sintetizar el pensamiento de Calvino en lo que está sucediendo en sus propios contextos, para dar firmeza a lo que daría origen a las iglesias reformadas. Iglesias como la luterana, he mencionado, y más adelante las iglesias bautistas, metodistas, por supuesto, presbiterianas, acogidas por el pensamiento teológico y la reflexión de Juan Calvino, contenidas particularmente en un pequeño libro que escribió, que yo digo pequeño libro sarcásticamente porque es un tremendo ladrillo, que se llama como, está intitulado como la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. 5 ideas son las más importantes que le dan sustento a la Reforma Protestante. La primera de ellas es: solo por la gracia. No hay manera de obtener la salvación por ninguna obra, incluyendo la práctica de los sacramentos. Es necesario para la salvación, solo por gracia. Solo por la Escritura. No hay revelación mayor y única que la Escritura. No hay revelación más allá que la revelada en los 66 libros que llamamos las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Sola Escritura. Solo a Dios la gloria. Todo existe para la gloria de Dios. No hay nada en la soberanía de Dios que salga del control y del decreto eterno de Dios. Así que las cosas buenas como las malas como las buenas, todo es para la gloria de Dios y por tanto para el bien de los creyentes. El día de ahora estamos hablando de la importancia de solo por el ejercicio de la fe. No solamente el perdido puede alcanzar salvación, sino el salvo puede vivir agradando a Dios por medio de la fe. Y dejaremos para el último domingo de octubre el hablar acerca de solo por medio de la persona de Cristo, solus Christus. Pero hoy estamos hablando de sola fide en latín, solo por medio de la fe. Quiero que vengan conmigo, por favor, para arrancar el tema de la fe a Gálatas. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8, que Roger se sabe de memoria. ¿Verdad que sí? Efesios 2:8. No, señor, ese es Romanos 1:17. Caramba. Pero Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio, mediante la... A ver, fíjate bien. Por gracia somos salvos. Ya lo vimos, allá empezó la serie. Es un regalo de Dios la salvación. Pero no es un regalo que se obtiene a través de un sueño. Tampoco es un regalo que se obtiene esforzándote por ganar el regalo. Ya no sería un regalo. Es decir, la gracia por la cual somos salvos se obtiene por medio de ¿qué dijiste? de la fe. Sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, agrega San Pablo, ¿y esto a qué se refiere? A la gracia por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros, no viene de nosotros, no nace en tu corazón, Roger. No es una ocurrencia que te viene porque de repente se te ilumina tu necesidad de buscar a Dios y dices: ay, tengo fe, y gracias a que tengo fe voy a buscar al Señor. No, la fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. No puedes conseguir fe
yéndola a buscar al Oxxo, ni por supuesto tampoco en tu corazón, a menos que Dios te haya regalado la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se auto-vanaglorie, se envanezca por su propio esfuerzo. Ahora, si vamos a Romanos, capítulo 1, que hemos leído al inicio, para enfatizar esta verdad de que esa fe que es necesaria para nuestra salvación y que es un regalo de Dios, no solamente tiene un poder salvador, Robert, sino que es esencial para la vida, porque el que no tiene fe no puede agradar a Dios. Y eso es lo que dice San Pablo en Romanos 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que ¿qué? Que cree. Ahí está la fe salvadora. Nadie puede alcanzar salvación ni tener vida eterna sin la fe, que de acuerdo a lo que San Pablo dice en Efesios 2:8, es un regalo de la gracia de Dios. Porque no me avergüenzo entonces del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Es decir, no solamente es un regalo prometido a los descendientes del linaje de Abraham, aquellos por cuyas venas corre sangre judía, sino también a todos aquellos que sin ser judíos, a los mexicanos, a los gringos, a los españoles, a los guatemaltecos, a los japoneses, al que sea que crea en el Evangelio, para él es el griego, el no judío, para él es la salvación. Y en el versículo 17 San Pablo dice que la salvación se obtiene solo por la fe. Es decir, la fe que obra para salvación tiene un efecto que va más allá de solamente garantizarnos la vida eterna. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. A ver, me voy a detener allí. La justicia de Dios se revela por fe. Es que mira, nadie puede... La palabra de Dios dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Pero por naturaleza somos pecadores. La pregunta es, ¿cómo un pecador puede ser llamado a la compañía y a la presencia misma de Dios, que es santo, 3 veces santo? ¿Cómo? Y la única manera es que el pecador sea declarado inocente. En el lenguaje de Pablo, esa es una palabra legal de la jerga jurídica, que es justificados. Y aquel que es justificado, pues es el justo. ¿Y quién puede ser llamado justo si es pecador? Por la fe en la persona de Cristo Jesús, que es justo por naturaleza. Los injustos, los culpables, los pecadores, por la fe podemos ser llamados justos, o sea, inocentes de pecado, inocentes de una acusación de condenación eterna. Ese es el poder que tiene el Evangelio del que habla San Pablo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ese es el poder del Evangelio del que habla Pablo en el versículo 16, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sabes cuál es la palabra griega que se traduce aquí como poder de Dios? Es la palabra dunamis, de donde viene dinamita.
Es tan poderoso el Evangelio que puede remover piedras para una construcción en el piso calizo de Yucatán. Es tan poderoso el Evangelio que puede hacer que un impío, un culpable, un condenado a la eternidad por su pecado, pueda ser declarado inocente, justo, justificados pues por la fe. Dice Romanos, Pablo a los Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios. Y porque tenemos paz con Dios, regresamos al versículo 17. Termina diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Déjame terminar con esta idea, porque esta idea es muy importante. Es que la fe nos es necesaria, no solamente hemos dicho, Roger, para la salvación, sino para la vida cristiana. Es que si yo digo, Señor, yo creo que tú moriste por mí en la cruz, y yo creo que si hoy muero, o mañana muero, o dentro de 20, 30 años muero, tengo garantizada la vida eterna, porque para eso tú viniste, para darme la vida eterna. Pero ¿sabes qué, Señor? Aunque confío que me vas a dar la vida eterna, híjole, tengo tanta inseguridad de que no voy a tener fortaleza física para soportar el final de la pandemia del COVID-19, y a lo mejor no solamente me contagio, sino que me dé el patatús y cuelgo los tenis. Y cuando un cristiano piensa así, ya no está confiando en el Señor. Y cuando una persona ya no confía en el Señor, ya no está viviendo por la fe. En el versículo 17 termina diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo puedo agradar a Dios en la vida cristiana teniendo temor por las circunstancias? O teniendo temor a las personas, por ejemplo, los que nos persiguen porque somos cristianos, los que nos critican y nos hacen bullying porque somos cristianos, los que nos levantan calumnias porque somos cristianos. Vamos a temer a las circunstancias. El Señor dice, yo he venido para que tengas confianza en mí, y si depositas tu confianza en mí, no solamente tendrás garantizada tu salvación eterna, sino que también vivirás confiadamente, sin temor a las personas y a las circunstancias. Todavía tenemos un poco de temor al contagio por COVID-19. Tenemos temor algunas veces a proclamar que somos cristianos en ciertas circunstancias y contextos donde decirlo nos pondría en el centro de la diana de las críticas. Y muchas veces negamos la fe por temor a las personas y a las circunstancias. Mas el justo por la fe vivirá. Y la palabra del Señor nos anuncia que no el tener una actitud religiosa ante la vida te será contado por justicia, sino lo que te será contado por justicia, como sucedió con Abraham desde el principio de la historia del pueblo hebreo, es su confianza en el Señor. Algunas personas pueden preguntarse, si la salvación es por la fe, entonces ¿qué pasa con todas las personas que no conocieron a Cristo en el Antiguo Testamento, como el caso de Abraham? Es tan sencillo. Hebreos capítulo 11 habla acerca de cómo no solamente los cristianos de la era post-cristiana, después de Cristo, alcanzan salvación por medio de la fe, sino todos los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron que ejercer fe en el Evangelio de Cristo, aunque todavía no había nacido, pero ya era profetizado desde Génesis 3:15 con el protoevangelio. Y ahora encontramos, como dice por ejemplo en el versículo 1 de Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
¿Y qué pasó con los del Antiguo Testamento? Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ya lo ves, pastor, es que entonces fue porque obedeció. Pero fíjate lo que dice el texto bíblico. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Nadie puede obedecer a Dios sin primero confiar en Él. La obediencia por sí misma es una obra que no te salva, pero cuando la obediencia está supeditada a tu confianza, entonces ya ni siquiera tu obediencia es suficiente. Es tu confianza en Dios lo que te salva. Así que déjame terminar cerrando el pensamiento de la reflexión bíblica en esta ocasión diciendo, ¿por dónde empezamos? La fe no solamente nos es necesaria para la salvación, la fe es evidencia indispensable para que una persona salvada por medio de la fe viva confiadamente día tras día, en medio de las circunstancias más adversas, siempre mostrando credibilidad y confianza en el Señor Jesús. Que así sea contigo, que así sea con nosotros, que caminando a través de las circunstancias difíciles de la vida, las adversidades del diario vivir, nuestra confianza en el Señor se fortalezca, se robustezca y nos permita seguir viviendo solo por la fe, sola fide, y a Dios siempre la gloria por habernos regalado la gracia y la fe para confiar en el Señor y alcanzar la salvación. ¿Confías tú en el Señor? En ti confía mi corazón. Cantemos. Feliz en ti.
guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca eterna. Señor, tú nos concederás la paz. En realidad, todo lo que hemos logrado viene de ti. Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Oremos. Padre, ¿cómo anhelamos, Señor, que nuestra oración llegue como un perfume de olor grato a tu presencia? No por la virtud de la expresión, sino por la sencillez y sinceridad de nuestro corazón. Queremos darte gracias, Dios de la vida, por darnos la vida. Queremos darte gracias, Dios de la vida, por mostrarnos que en esta vida es imposible vivir. Si queremos vivir para tu gloria, sin fe, porque sin fe es imposible agradarte. Por eso, Padre, queremos expresarte la gratitud que hay en el fondo de nuestro corazón por todo lo que implica no solamente haber recibido la vida como seres humanos, haber sido alcanzados para salvación por medio de la experiencia del nuevo nacimiento, regalo que hemos recibido por tu gracia por medio de la fe, pero también, Padre, porque nos enseñas cómo vivir la vida cristiana, confiando cada día en tu palabra, en medio de la adversidad, de las circunstancias, cuando por muy gris el panorama se pinte. Por ello, Padre, te damos gracias por los logros alcanzados a través de nuestro trabajo en la semana que ha pasado. Te damos gracias por los logros de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, pero también por los hijos de nuestros hijos y por los bisnietos de muchos de los que nos escuchan. Padre, aquí estamos, dándote gracias por tantas bendiciones recibidas a manos llenas, provenientes de tu corazón. Pero también, Señor, nos acercamos delante de tu trono, echando toda nuestra ansiedad sobre Cristo Jesús, sabiendo que Él cuida de nosotros. Porque aún, Padre, cuando sabemos que hemos de confiar en toda circunstancia en ti, hay circunstancias que nos atemorizan y nos causan angustia, ansiedad, temor, duda. Escucha la oración de mis hermanos y hermanas allí, desde el lugar donde ellos están, orando con nosotros esta plegaria. Señor, nos acercamos a ti confiadamente. Queremos deleitarnos en ti, sabiendo que si lo hacemos, nos concederás las peticiones de nuestro corazón. Así comenzamos el culto de hoy cantando, recordando tu promesa en el Salmo 37. Venimos entonces delante de tu trono, Padre, rogando que no solo escuches, pero que, Padre, pongas convicción en nuestros corazones faltos de fe, pero conscientes de que sin ella es imposible agradarte, para que reposemos en ti, descansemos en ti
y volvamos a nuestras actividades ordinarias con la certeza de que tú nos has escuchado, de que tú nos has contestado, porque tú nos has llamado desde antes a vivir en las sendas de justicia por amor de tu nombre. Gracias, Padre, por bendecir a nuestro mundo, a nuestra nación, a nuestras autoridades, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y toda la gente que en el gobierno federal con él laboran. A Mauricio Vila Dosal, nuestro gobernador en el estado de Yucatán, y toda la gente que con él gobierna. Por Renán Barrera Concha, nuestro alcalde en Mérida, y toda la gente que con ellos y con él, con ellos gobierna. Padre, pedimos por los poderes legislativos de la Federación y estatales, pero también por el Poder Judicial. Padre, nuestra nación, nuestro estado, nuestra ciudad te necesita. Inclina tu oído y ayuda a que todos los creyentes, Padre, que hemos recibido el Evangelio con gozo, estemos listos para vivir congruentemente cada día y proclamemos y enseñemos el Evangelio. En tu nombre oramos, Señor, recibiendo tu bendición. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, desde ahora y hasta que Cristo vuelva en gloria. Amén. Terminemos cantando Yo sé a quién he creído. Yo sé porque la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. Y sé porque hubo la salvación en un digno como yo. Mas yo sé que el reino es poderoso para guardarme. Seguro está el día en que venga Él por mí. No sé porque la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar. Y sé porque cuando era pecador por mí su vida vino a dar. Yo sé que el reino es poderoso para guardarme. Seguro está el día en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, y cómo obra en el corazón, creando fe en el Señor. Mas yo sé que el reino es poderoso para guardarme. Seguro está el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer. Y si por la noche de pasar, conmigo subiré con Él. Yo sé que el reino es poderoso para guardarme. Seguro está el día en que venga Él por mí. Amén.